Año 1899. En medio del desierto del norte de Chile, donde el viento levanta polvo blanco de salitre y el horizonte parece infinito, se levantaba la oficina salitrera de Humberstone, un pequeño pueblo nacido del trabajo duro. Allí vivían cientos de familias de obreros que dedicaban sus días a extraer el llamado oro blanco del desierto. Las jornadas eran largas, el sol implacable, pero en medio de aquella vida austera existían momentos de alegría. Uno de esos momentos ocurriría aquella noche. En el pequeño teatro de la Salitrera, los alumnos de la escuela número 35 presentarían una obra de teatro. No era una obra cualquiera. Los niños representarían a sus propios padres. Imitarían su forma de caminar, su voz, sus gestos, incluso sus herramientas de trabajo. Para los obreros, que pocas veces tenían distracciones, aquello prometía ser un espectáculo inolvidable. Entre los niños estaba Eleuterio. Tenía 8 años. Era un niño delgado, de ojos oscuros y curiosos. Ese día estaba especialmente emocionado. Había practicado durante semanas frente a un pequeño espejo de metal que colgaba en su casa. A Eleuterio le había tocado interpretar a su propio padre, un hombre rudo, de manos ásperas por el trabajo constante, con la piel endurecida por el sol del desierto, pero también era un hombre respetado, un buen padre, un buen esposo. Eleuterio admiraba profundamente a aquel hombre y quería representarlo bien. Quería hacerlo sentir orgulloso. Esa noche, el pequeño teatro de Humberstone estaba lleno. Los obreros habían llegado con sus familias. Las mujeres conversaban animadamente. Los niños corrían entre las filas de los asientos. Las lámparas de aceite iluminaban tenuemente el escenario. Finalmente, alguien anunció el inicio de la obra. Los murmullos se apagaron y los niños salieron al escenario. El público comenzó a reír casi de inmediato. Los pequeños imitaban perfectamente a sus padres. Uno caminaba arrastrando los pies como si viniera cansado de la pampa. Otro fingía discutir sobre el precio del salitre. Otro exageraba la forma en que su padre se quitaba el sombrero. Las carcajadas llenaban el teatro. Los obreros se reconocían en aquellas imitaciones y disfrutaban cada momento. Entonces llegó el turno de Eleuterio. El niño apareció en el escenario con un sombrero grande que casi le cubría los ojos. Caminaba intentando imitar el paso firme de su padre. El público estalló en risas. Incluso su padre, sentado entre los obreros, reía con orgullo. Eleuterio hablaba como él, se movía como él. Hasta imitaba la manera en que se cruzaba de brazos cuando pensaba. Todo marchaba perfectamente. Pero entonces ocurrió algo extraño, en medio de la actuación. Eleuterio comenzó a ver borroso. Al principio pensó que era por las luces del escenario. Parpadeó varias veces, pero la sensación no desapareció. Al contrario, su visión comenzó a volverse cada vez más difusa, como si una niebla estuviera cubriendo todo. Al mismo tiempo sintió algo extraño en su cuerpo, una sensación difícil de explicar, como si una corriente eléctrica recorriera sus brazos y su espalda. Nunca había sentido algo así. Era una mezcla de miedo y desconcierto. Pero el niño siguió actuando. Intentaba concentrarse. Repetía las frases que había ensayado. El público seguía riendo. Pero su padre, desde el fondo del teatro, comenzó a notar algo extraño.
Eleuterio ya no se movía con naturalidad. Sus gestos parecían rígidos. Su mirada estaba perdida. De pronto, Eleuterio se quedó completamente inmóvil. El teatro seguía lleno de risas, pero el niño ya no estaba viendo el escenario, ni al público. Ante sus ojos apareció una niebla espesa, una niebla tan densa que ocultaba todo. Como niño del norte, Eleuterio conocía bien ese fenómeno, la camanchaca. Aquella niebla fría que a veces llegaba desde el océano y cubría el desierto. Pensó que eso era lo que estaba viendo, pero entonces la niebla comenzó a abrirse lentamente, y lo que apareció detrás no tenía sentido. Eleuterio comenzó a ver algo en su mente. No podía comprender del todo. Frente a él apareció una extraña red de cables, líneas delgadas que brillaban débilmente. Entre ellas había pequeños puntos de luz y unas formas rectangulares que parecían cajas luminosas. Para Eleuterio aquello era incomprensible, pero su mente intentó interpretarlo con lo que conocía. Pensó que eran máquinas de algún tipo. Todo parecía ordenado como un sistema, como si el mundo estuviera conectado por esas líneas. El niño no entendía lo que estaba viendo, pero sentía que aquello no pertenecía a su tiempo. Mientras tanto, en el teatro, los murmullos comenzaron. Los padres notaron que Eleuterio llevaba demasiado tiempo inmóvil. El niño estaba de pie, mirando hacia el público, pero sus ojos parecían mirar más allá de ellos, como si observara algo invisible. Su padre se levantó lentamente, preocupado, pero en ese mismo instante, Eleuterio sintió algo más, una sensación aún más extraña, como si alguien lo estuviera mirando, desde el otro lado de aquella red de cables, desde ese otro mundo. Año 2026. En una habitación iluminada por la luz azul de una pantalla, un niño llamado Benjamín, tenía 8 años, estaba acostado sobre su cama. En sus manos tenía una tablet. Estaba viendo un video antiguo, un registro restaurado de comienzos del siglo XX, una obra escolar realizada en una antigua salitrera chilena. El título decía: Teatro Escolar en Humberstone, 1899. Benjamín observaba con curiosidad. Le parecía divertido ver cómo vestían los niños de aquella época, cómo caminaban, cómo hablaban. La imagen era granulada, pero se podía distinguir claramente el escenario. Los niños actuaban, el público reía. Entonces apareció un niño con sombrero grande. El título del video indicaba su nombre: Eleuterio. Benjamín sonrió. La actuación era graciosa. Pero entonces algo extraño ocurrió. El niño del escenario se detuvo, completamente. Se quedó inmóvil y levantó lentamente la mirada, directamente hacia la cámara. Benjamín frunció el ceño. Había algo extraño en esa mirada. No parecía estar mirando al público del teatro. Ni siquiera parecía mirar la cámara. Era como si estuviera mirando a través de ella, como si estuviera mirando hacia el futuro, hacia otro lugar, hacia otro tiempo. Y entonces Benjamín sintió un pequeño escalofrío, porque durante un segundo tuvo la extraña sensación de que ese niño de 1899 no estaba mirando una cámara antigua, estaba mirando directamente hacia él,
a través del tiempo, a través de los cables, a través de los circuitos, de la misma red que Eleuterio había visto aquella noche, en medio del escenario, en medio del desierto, hace más de un siglo.